Los hechos acerca los espíritus guías. John Ankerberg y John Weldon. Las verdades acerca de los espíritus maestros guías, demonios. Esta obra discute un tema de mucha actualidad. Es el fenómeno cada vez más popular de lo que puede llamarse posesión voluntaria por los espíritus, o canalización. El canalizador, eufemismo para denominar a un medium, alega que un espíritu realmente entra en su cuerpo y habla, guía, a través suyo. La pregunta clave es esta: ¿quiénes o qué son, exactamente, estos espíritus maestros? Se han considerado muchas ideas, inclusive las más extravagantes. Se trata meramente de alucinaciones de personas emocionalmente inestables, como dicen los médicos. Son parte de la mente inconsciente que todos tenemos, como dicen los psicólogos. Son criaturas del futuro, o de civilizaciones profundas en el espacio, como algunos científicos sugieren. Son reflejos de un aspecto divino del hombre, algo de un nivel superior, un sector del yo que ahora está surgiendo como parte de un dramático salto en la evolución espiritual de la humanidad, como dicen algunos falsos ministros religiosos. Son espíritus genuinos como los ángeles, los muertos, o los espíritus de los dioses o de la naturaleza de varias tradiciones religiosas, como dicen los medium. O en realidad son otra categoría de seres completamente distintos, tales como los demonios mencionados en la Biblia. Rara vez veremos que se examina el punto de vista bíblico por parte de aquellos que estudian los fenómenos psíquicos. El psicólogo paranormal, persona que estudia científicamente el ocultismo, Alan Gaul se niega aún a discutir la teoría de los demonios, porque dice que actualmente se la considera tan pocas veces que no la tendré en cuenta en ningún lugar. Aquellos que se ocupan de estudiar la canalización como es de esperar han de tener una aversión natural en contra de creer en la teoría de los demonios, porque los implicaría en un concepto que es escarnecido por sus asociados. Sin embargo, si se busca una teoría para explicar todos los hechos, la teoría de los demonios no puede pasarse por alto, gústenos o no. Incluso William James, uno de los grandes pioneros de la psicología occidental, afirmó lo siguiente en una ocasión. Durante sus propias investigaciones de la canalización, la llamó entonces estudio de los medium, la renuncia de los iluminados modernos a tratar la posesión como una hipótesis que se pudiera considerar siquiera posible, a pesar de la masiva tradición humana basada en experiencias humanas concretas a su favor. Siempre me ha parecido un curioso ejemplo del poder de la moda en las cosas científicas. Que la teoría de los demonios, malos espíritus, tendrá su oportunidad otra vez, a mi entender es absolutamente cierto. Uno tiene que ser científico hasta la médula para ser ciego, y bastante ignorante para sospechar que tal posibilidad no exista. 2. Nuevamente, si existe siquiera la más mínima posibilidad de que estos espíritus sean demonios, debería concernir al lector. Si es probable que sea así, la interrogante de la participación con ellos está resuelta. Invitamos al lector a examinar la evidencia lógica que ha llevado a muchos otros a concluir con nosotros que los espíritus de la canalización no son lo que ellos alegan ser. 1. Signo de interrogación abierta. ¿Qué fenómeno estudiamos? Se trata de temas que han sido puestos de nuevo sobre el tapete por el movimiento de la nueva era. Es algo que se presenta cuando los seres humanos entregan voluntariamente sus cuerpos y mentes a seres espirituales. Estos entran y controlan a las personas y las usan para dar enseñanzas espirituales, o alguna otra información. Cuando los espíritus usan la boca y aportan información, enseñanza o revelación, estamos ante estos hechos que nos queremos tratar aquí. 2. ¿En qué medida esta práctica de búsqueda de demonios se ha hecho popular? En los Estados Unidos hay miles que practican esos fenómenos. Además de esos, otros millones de personas los buscan por consejo o leen la literatura dada por los espíritus a través de ellos. 3. Basados en las ventas de su literatura, las grabaciones y los cursos podemos afirmar que tienen una empresa de más de muchos millones de dólares al año. 4. Algunos hablan de que la situación ha llegado a proporciones de epidemia. Si consideramos el tema históricamente podemos entender el potencial y los peligros que encierra para nuestro futuro. Por ejemplo, en 1851 había unos 1.200 medium solamente en Cincinnati, Ohio, así como muchos más en otras ciudades importantes. 5. En 1855, en el país se contaban varios miles de medium y 2 millones de seguidores. 6. Durante un siglo se han dedicado a la investigación parapsicológica, estudio científico de lo oculto.
7. Esta investigación ha ayudado algunas veces a abrir paso a la actual explosión oculista. 8. En la actualidad, se estima que hay cientos de ellos en Los Ángeles, K.9, lo que indica que estamos en las etapas iniciales de otro avivamiento en el interés público. Pero hoy los espíritus se vuelven a un mercado altamente sofisticado, con técnicas que incluyen la radio, la televisión y el video. 10. Además, el hecho de que esta práctica haya sido adoptada por famosos estrellas de la televisión y el cine la hace aún más aceptable. Algunos ejemplos de estos son Shirley MacLaine, Linda Evans, de Dinastía, Michael York, de Romeo y Julieta, y otros. 11. La actriz Sharon Gless, que hace el papel de la mujer policía en la exitosa serie de televisión Cagney and Lacey, ganó el premio Emmy en 1987. En el discurso de aceptación del mismo dijo a los millones del auditorio que su éxito se debía a las Aris, una entidad espiritual que hablaba a través del medium Jack Purcell. La popularidad de tales prácticas también se puede ver en los nuevos centros de retiros y talleres por todo el país. En ambos casos se enseña a la gente a alcanzar ellos también esas posibilidades. 12. El tema también alcanza las esferas científicas. Tales espíritus están hablando a través de sus canales humanos, dando información que se aplica a teorías de la parapsicología, medicina, física, sociología y aún a la teología, arqueología y otras disciplinas. 13. En Nueva York el espiritismo ha sido usado durante varios años como algo anexo a la psicoterapia en centros comunitarios de salud mental. 13. La popularidad también se muestra en forma creciente en todo el mundo occidental, incluyendo Canadá, Inglaterra y Alemania. 14. En Brasil se dice que hay 1 millón de espiritistas de diversos tipos con millones de seguidores. 15. Con seguridad se puede decir que la influencia de los espíritus que hablan a través de las personas será algo que veremos entre nosotros durante décadas en el futuro y que sus frutos afectarán la vida de nuestros hijos. 3. ¿Por qué una práctica ocultista de la antigüedad resulta tan llamativa y atractiva a los hombres del siglo XXI, incluyendo a los escépticos? La gente tiene hoy una gran necesidad de encontrar sentido a la vida. Han descubierto a veces dolorosamente que a ese sentido no se lo puede hallar en un concepto estrictamente material de la realidad. Aún los escépticos quieren conocer respuestas a preguntas tales como, ¿quién soy yo? O, ¿por qué estoy aquí? O ¿qué pasará cuando muera? Sea que lo admitan o no, el concepto de la vida como algo que no es sino unos pocos años de dolor y placer, que será reemplazado por una no existencia eterna, atemoriza a la gente. Los hombres saben ahora que son mucho más que el producto final de átomos de hidrógeno y de un hecho casual. Y es claro que están buscando respuestas. El hombre moderno ve tales prácticas como una prueba de las respuestas más profundas de la vida. La naturaleza de la realidad, ¿es algo espiritual? ¿De la muerte, es el fin? ¿La capacidad humana, es ilimitada si el yo, es divino? De ese modo, se persuade con fuerza de que se tiene acceso al mismo mundo espiritual que puede proveer respuestas. Los espíritus están dando información engañosa al hacer pensar que están en contacto con gente que alguna vez vivió en la tierra, que murió y que ahora está felizmente en una vida posterior. Los espíritus pretenden que, por medio de la muerte, han encontrado las respuestas de la vida y el conocimiento de que todos los hombres vivirán para siempre. Pretenden hablar con certeza sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y lo que ocurra en la muerte. Aseguran que no hay infierno y que Dios y el cielo no son lo que dice la Biblia. Así se aporta una respuesta falsa a la necesidad que tiene el hombre moderno de una experiencia religiosa. Se lo engaña al hacerlo pensar que ese contacto con los espíritus da significado a su vida y suaviza sus temores de la muerte. Pensemos por un momento en lo que corre por la mente de una persona enfrentada radicalmente con el espiritismo. Él cree ser como un ciego que de repente recibe la vista. De golpe, todo cambia al ver un nuevo mundo maravilloso que espera ser explorado. Del mismo modo, la persona que se enfrenta con lo que él cree que son los verdaderos espíritus de los muertos, cree que la muerte no es el fin, el momento de la pérdida absoluta, sino simplemente el comienzo de una nueva y gozosa existencia de posibilidades literalmente ilimitadas. La gente es engañada al pensar que no hay infierno sino solo un inagotable potencial para el progreso. Los espíritus hacen más que el mero persuadir, ellos ejercen un gran poder tanto sobre las mentes como sobre los corazones de los seres humanos. 4. ¿Quiénes son los que realizan estas prácticas? Provienen de todas las esferas. Incluyen empleados, intelectuales, artistas, hombres de negocios,
camioneros, eruditos, científicos, estudiantes, ejecutivos y amas de casa. Son de todas las razas, nacionalidades, culturas y credos. Algunos son inicialmente ateos y otros son religiosos. Salvo cuando están en trance o son poseídos, parecen normales porque así actúan. A veces son el canal para más de un espíritu. Algunos de los canalizadores más conocidos y sus espíritus maestros, demonios, incluyen a Jane Roberts y Seth. Seth, a través de Roberts, ha producido alrededor de 25 libros diferentes de los cuales se han vendido millones de copias. Otra medium era Ellen Schumann, quien junto a su espíritu maestro Jesús son los autores de un libro de mayor venta, un curso acerca de milagros. Otra medium es Ruth Montgomery. Su espíritu maestro es Lily. Ellas han escrito numerosos libros de mayor venta sobre tópicos de la nueva era. Otro es Kevin Rierson y su espíritu maestro John, uno de los favoritos de la actriz Shirley MacLaine. 16 Rierson es uno de los medium más conocidos, visto en docenas de programas de radio y televisión. En uno de esos programas él ofrece entrevistas en vivo con los espíritus maestros. 17 Otro medium es J.Z. Knight, cuyo espíritu es llamado Ranta. Knight declara que él fue un cristiano fundamentalista. Tiene vendidos alrededor de 1000 horas de videos y cintas grabadas de Ranta. Al igual que otros medium, ella es ahora multimillonaria. 18 Otro medium es Jack Purcell, quien representa al espíritu Lazaris. Él dirige una corporación multimillonaria dedicada a hacer disponibles las enseñanzas de Lazaris a miles de gentes. 19 Las enseñanzas de este espíritu han sido populares en las estrellas de Hollywood. 20 Sin embargo, su influencia no se restringe a ese mundo de artistas. Curiosamente, grupos nominales de menonitas, mormones y romano-católicos han testificado de sus enseñanzas. 21. En la pregunta 14 examinamos brevemente la visión religiosa de algunos de estos espíritus. 5. ¿Cuál es la evidencia que lleva a personas racionales a no creer que se trata de un fraude o una fantasía? Muchas líneas convergentes de evidencia sugieren la realidad de otra dimensión de espíritus con los cuales se puede hacer contacto si se tienen los medios ocultistas adecuados. En primer lugar, la creencia en el contacto con los espíritus es algo universal que ha ocurrido en todos los países del mundo a lo largo de la historia humana. Esto ha sido documentado por una copiosa investigación. El estudio de casi 500 sociedades modernas reveló que el 74% aceptaba la realidad no solo de contacto con espíritus sino de la posesión por parte de ellos. 22 Ese hecho debe tener algún significado. Los escépticos que declaran que esos espíritus no existen mantienen su criterio a pesar de esa evidencia. En segundo lugar, todas las grandes religiones han enseñado la realidad de un mundo del espíritu. Por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el islamismo creen todos en un mundo de buenos y malos espíritus que puede interactuar con los seres humanos. 23 En tercer lugar, las personas que son poseídas pueden dar conocimiento de cosas futuras y describir hechos que suceden en otra habitación o del otro lado del mundo. En otras palabras, muestran un conocimiento, poder y capacidades que no tienen cuando no están en trance. 24 En cuarto lugar, el exorcismo no puede ser explicado adecuadamente sin dar por sentada la realidad de los espíritus poseedores. Jesucristo mismo creía en la realidad de una dimensión de espíritus demoníacos y personalmente los echó de algunos individuos. 25 Todo esto es evidencia en favor de la realidad de los espíritus. 6. ¿Qué importa qué o quiénes son estos espíritus que dicen ayudar a las personas? Es vital que su identidad sea descubierta. Si son seres malignos, entonces tal ayuda es un engaño. Al margen de lo que pensemos de ellos, nada cambiará en su naturaleza ni en sus metas. Si los consideramos de manera incorrecta seremos engañados por ellos. No identificar a una víbora venenosa puede ser mortal. Del mismo modo, la forma en que veamos a estos espíritus es importante. Nuestra interpretación de su naturaleza es lo que determinará nuestra reacción personal ante ellos. Si son ilusiones, trataremos de ayudar a los que sufren por causa de ellos proveyendo asistencia médica. Si son parte de la mente inconsciente o del potencial humano, serán buscados por aquellos que exploran los poderes de la mente. Si son ángeles o algún otro espíritu benéfico, o los seres humanos ya muertos, serán buscados para obtener su sabiduría espiritual o sus presunciones de los grandes misterios de la vida. Ciertamente, si estos espíritus son seres muy avanzados o humanos fallecidos, no hay razón para no buscar su sabiduría,
ya que pueden llegar a ser un adelanto genuino al bienestar humano. Este es el argumento más habitual. Pero si en cambio son demonios, tienen que ser irremediablemente malos y entonces buscarlos es una necedad. Quienes lo hacen tarde o temprano llegarán a ser sus víctimas. De modo que es esencial identificar exactamente de qué se trata. Por ejemplo, ciertos aspectos de los tiburones y los delfines son idénticos. Lo que al principio parece un delfín juguetón en realidad puede ser un mortal tiburón. Jugar en el agua cuando no está todo claro puede llegar a ser fatal. 7. ¿Se puede confiar que los espíritus hablan a través de medium? Antes que nada, debe aclararse que hay tantos medium fraguados como reales. Por ejemplo, en la pregunta 26 estudiamos el caso de M. Lamarque N., quien era un fraude. Con la intención de ganar dinero pretendía que hablaba con los muertos. Pero es interesante notar el hecho de que muchos ocultistas, llámense chamanes, psíquicos, medium o gurúes, han testificado de que algunas veces los espíritus los han engañado. Estos ocultistas dicen que los espíritus imitan a los buenos espíritus, pero de hecho confunden, mienten o hieren a quienes los reciben. Los ocultistas han comprobado que los espíritus pueden de hecho imitar a cualquier persona o cosa con facilidad. Por ejemplo, Satprem, un discípulo del gurú hindú Sri Aurobindo, declara lo que saben todos los ocultistas, que los espíritus pueden tomar la forma que deseen. 26. La sorprendente experiencia del viajero astral Robert Monroe es típica. En una de sus muchas experiencias fuera del cuerpo relata que fue atacado reiterada y perversamente por los malos espíritus. En un caso, 2 de ellos se convinieron en imágenes exactas de sus 2 hijos, haciéndole perder el equilibrio mental en su lucha contra ellos. 27. Si los mismos ocultistas testifican que los espíritus los han engañado, que toman diferentes formas y que lo han hecho con malos propósitos, lo único que parece razonable es no confiar en esos espíritus. Otro ejemplo de estos es el famoso medium Emanuel Swedenborg. Pasó toda una vida asociándose con los espíritus. Quizá nadie del mundo occidental haya tenido más experiencias con ese mundo que él. Sin embargo, Swedenborg advirtió que esos espíritus son tan astutos y engañosos que le era casi imposible determinar su verdadera naturaleza. Como autoridad en el tema advirtió que los espíritus demoníacos son actores muy expertos y que rutinariamente imitan a los muertos. Así es como en una forma que asombra, Swedenborg sigue aconsejando prudencia al decir, cuando los espíritus comienzan a hablar con un hombre, él debe tener cuidado de no creer nada de lo que le digan, porque dicen casi cualquier cosa. Las inventan y luego mienten. Dirán muchas mentiras y, por cierto, con un énfasis que cualquiera se asombrará. Si un hombre escucha y cree aquello en lo que ellos insisten, será engañado y seducido de muchas maneras. Que los hombres tengan cuidado, y no crean en ellos. 28. Lamentablemente, a pesar de todas sus precauciones, el mismo Swedenborg cayó presa de espíritus engañosos, al pensar que Dios le había dado permiso para hacer contacto con el mundo de los espíritus. Swedenborg desconoció la advertencia de Dios en la Biblia contra toda forma de contacto espiritual, Deuteronomio 18 2.9-12. La razón por la cual así lo hizo es que creía que buenos espíritus le habían enseñado la verdad. Pero la iglesia que él fundó como consecuencia de esos buenos espíritus nunca promovió las revelaciones espiritualistas que se cuentan dentro del material más antibíblico y anticristiano que se haya impreso. 29. De modo que nos preguntamos si los espíritus pueden tener nuestra confianza cuando hablan a través de tales personas. Si realmente existen los malos espíritus y los ocultistas nos dicen que para ellos es imposible distinguirlos de los buenos, ¿quién está seguro? Necesitan de algunos patrones objetivos por medio de los cuales ponerlos a prueba, pero admiten que no los tienen. Por lo tanto, su confianza en los espíritus es ciega. Además, si son demonios, pueden enmascarar sus malas intenciones durante años y nadie será más sabio que ellos. La Biblia enseña que es exactamente eso lo que está pasando. 2 Corintios 11:14, L. Timoteo 4:2.1. En muchos casos, la verdadera meta de los espíritus es la de dar falsas enseñanzas, cuyas consecuencias se descubren demasiado tarde, después de la muerte. Proverbios 16:25, Mateo 24:24, Juan 8:2.24,44, Gálatas 1:2.68, L. Juan 4:2.1, Apocalipsis 16:14. Inclusive los malos hombres tienen éxito en enmascarar sus verdaderas intenciones de engañar a otros. Como ejemplo podemos citar a Jim Jones.
Este insistió en que era un ministro de Dios. Se dedicaba a muchas buenas obras a través de su iglesia. Pero durante todo el tiempo hubo señales de que había algo seriamente malo con respecto a él. Junto con aquellas buenas acciones aparecían el autoritarismo, la intimidación, el abuso físico de niños y actos irracionales. Pero Jones tenía poder y carisma. Tenía una explicación para las cosas malas y los fracasos. En consecuencia, muchos resolvieron pasar por alto las advertencias y creer que era realmente un buen hombre enviado por Dios. El final fue la tragedia para más de 900 personas. Una situación del mismo tipo es la que se da con los espíritus. Pretenden ser buenos, pretenden ser representantes de Dios. Pero siguen en pie las señales de advertencia. Es imposible pensar que los espíritus nunca ocultarán sus verdaderas intenciones como hizo Jones. Pero en los casos de ocultismo que han sido investigados, han aparecido muchas señales de advertencia, para quienes quisieran verlas, mostrando que la naturaleza de los espíritus es mala. Aún haciendo todo lo posible para imitar lo bueno, estos espíritus son malos por naturaleza. Quizá esta es la razón por la cual los mismos espiritistas a veces sospechan de los motivos de sus contactos. Cualquiera que lee lo que ellos dicen llegará a la conclusión de que los espíritus traen tanto dolor y sufrimiento a quienes los reciben que ellos mismos no lo pueden expresar. Los espíritus son psicólogos magistrales, con larga experiencia en el trato de la naturaleza humana. Saben con qué pueden luchar y cómo cubrir sus pasos. Lo han estado haciendo por miles de años. Quizá nadie confíe en un extraño, pero muchos sí confían en espíritus extraños. Pero hay docenas de puntos de similitud entre el espiritismo por un lado y los fenómenos de posesión demoníaca por el otro. Esto incluye la demonolatría en China, India, Japón y otros países, así como la que figura en la Biblia. 29 De ese modo, aquellos que confían en los espíritus lo hacen aun cuando toda la historia del espiritismo está llena de evidencias de que estos seres son demonios. 8. ¿Qué sucede durante la canalización? Quien entra en un trance profundo siente como que está cayendo en un sueño total. Tanto sus músculos faciales como sus labios se tuercen cuando el espíritu invasor trata de ganar control sobre la persona. Una vez que el espíritu está en posesión del cuerpo aparecen cambios en la respiración, y los rasgos de la persona y sus expresiones son diferentes, a menudo en gran manera. Lo que puede ser más notable son los cambios de la voz, por ejemplo, cuando una voz femenina se hace profunda y masculina. 30 La persona que está poseída por los espíritus puede describirlo como algo similar a una embriaguez o lo que sucede en la hipnosis. Pierde la conciencia y luego despierta. Se le dice que ha dicho y hecho cosas que normalmente no haría, pero no recuerda absolutamente nada. Se le explica que ha tomado plenamente la personalidad del individuo. Este se transforma en un títere bajo el control de un gran poder. Un trance total puede ocasionar cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo, desde escribir hasta pintar, desde cantar hasta bailar, desde componer música hasta enseñar a otros. 31 Hay dos tipos básicos de canalización, la intencional y la espontánea. En el primer caso la persona busca activamente ser poseída por los espíritus. Estos, generalmente, esperan el permiso de la persona para entrar al cuerpo. Por el otro lado, cuando es espontánea los espíritus simplemente toman posesión cuando les place. La persona está sujeta a su misericordia. Pero aún en las situaciones intencionales la persona se puede encontrar a merced de sus guías espirituales y sus ocurrencias, inclusive cuando hayan sido corteses hasta ese momento. 32 La canalización puede llevarse a cabo de diversas formas, por ejemplo, una de ellas llega a la pérdida absoluta de conciencia y otra implica solo una pérdida parcial. De ese modo, en la posesión de un trance total hay una pérdida completa de conciencia y en la posesión ligera o moderada, la persona retiene una sensación plena o parcial de lo que la rodea. Además, hay casos de sueño, cuando los espíritus enseñan o influyen a los medium durante el sueño, o cuando simplemente están dormidos. Otra forma se conoce como automatismo, en la cual el espíritu parece controlar solo parte del cuerpo, como por ejemplo las manos para una escritura o pintura automática. En los casos de clarividencia los medium solo oyen las palabras dictadas por los espíritus, que ponen en su mente ciertas imágenes, cuadros o símbolos. Existe también lo que se denomina posesión física, y es cuando el espíritu usa al medium para afectar o alterar el ambiente. Por ejemplo, los espíritus, sea por un medium o por sí mismos, hacen patente imágenes de personas muertas,
lo que se llama manifestaciones ectoplasmáticas, pueden mover o levitar objetos, imprimir mensajes o cuadros en ellos, o pueden llevar objetos de un lugar a otro, lo que se conoce como teleportación. 33. Recordemos que cualquiera sea el poder que el medium usa, este proviene de su contacto con el espíritu poseedor. Es universalmente reconocido que fuera de esos espíritus, tales personas no tienen ningún poder. 9. ¿Cómo llegan esas personas a ser poseídas por los espíritus? Una vez que se ha hecho la invitación adecuada, inexplicablemente un espíritu puede apoderarse de una persona en cualquier momento. No hay reglas. Hoy en día hay millones de personas que están haciendo esas invitaciones, ignorantes de lo que les puede ocurrir. Una de las formas más fáciles de encontrar a los espíritus es el ser poseído por ellos o buscar deliberadamente estados alterados de conciencia. Hay cientos de métodos para ello, incluyendo drogas, meditación, yoga e hipnosis. 35. También, se desarrolla por medio de un contacto directo con el mundo de los espíritus a través de las mesas o Ouija. 36. Y la asistencia a sesiones espiritistas. 37. 10. ¿Quiénes pretenden ser esos espíritus? Los espíritus pretenden ser muchas cosas. A juzgar por sus propias enseñanzas, la afirmación más habitual es que son los espíritus de los muertos. Una prestigiosa encuesta reciente reveló que más del 40% de los norteamericanos adultos, o sea casi la mitad de la población, pretende haber tenido contacto con alguien fallecido. De estos, el 78% declaran que vieron, el 50% que oyeron y el 18% que hablaron con los muertos. 38. A partir de esto, es claro que lo más frecuente es que los espíritus pretendan ser espíritus humanos que han sobrevivido a la muerte física. También pretenden que pueden revelar importante información que apresurará el desarrollo espiritual. Además, los espíritus pretenden estar más evolucionados que nosotros, porque han pasado por muchas vidas y descubierto los secretos de la vida y la muerte. Los espíritus pretenden que si los escucharan el número suficiente de personas, podrían ayudar en la creación de un avivamiento espiritual en todo el mundo. Eso produciría una nueva era de paz y armonía. 39. También debemos recordar que los espíritus aparecen en la forma más deseable o interesante para aquel con quien buscan el contacto. Por ejemplo, los espíritus pretenden ser extraterrestres, incluyendo marcianos y venusianos, distintos dioses de culturas modernas o antiguas, o el mismo Dios, Jesucristo, maestros que ya se han elevado, seres colectivos, ángeles y espíritus de la naturaleza. Al obrar así, saben que despertarán el interés de la gente con quien se ponen en contacto. También pueden pretender que son distintos aspectos de la mente humana o de la mente colectiva de la humanidad, usando para ello términos como inconsciente creativo, el ego superior, la superalma, la mente superconsciente, el yo más alto, la mente universal y el inconsciente colectivo. También pretenden ser el Espíritu Santo, fantasmas perturbados, espíritus de animales y plantas, delfines, árboles, flores, personalidades humanas múltiples y aún alguna computadora que existirá en el futuro, habitantes de culturas místicas, Atlántida, lémures. 40. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión que la salud mental de la nación está en peligro, precisamente porque hay a quienes pretenden canalizar los espíritus de delfines y aún de frutas o verduras, signo de exclamación abierta, y hasta computadores del futuro. 11. ¿Cuál puede ser la razón para que los espíritus imiten a los muertos? La Biblia nos dice que existen los espíritus impuros o demonios. Estos espíritus son malvados, los cuales nunca serán redimidos y ya saben que a su tiempo serán confinados para siempre en un lugar que Jesús llamó infierno. Mateo 8:29. Las Escrituras nos llevan a la conclusión de que el motivo real de los espíritus es el de llevar a tantos como sea posible al infierno con ellos, impidiendo su salvación. Juan 8:44, 2 Corintios 11 2.3,4,13,14, Hebreos 2:14, 1 Pedro 5:2.8. Si estos espíritus realmente son seres humanos muertos, entonces podríamos llegar a la conclusión de que los muertos tienen libertad para andar errantes y que, por lo tanto, Dios no los ha juzgado en el momento de la muerte como enseña la Biblia. Lucas 16 2.1931, Hebreos 9:27, 2 Pedro 2:9. Si, como dicen los espiritistas, los muertos no son juzgados, entonces el pecado del hombre no es una ofensa a Dios que requiere la separación de él. Isaías 59:2.2. Si el pecado no separa al hombre de Dios,
Entonces Cristo no tuvo por qué morir por ese pecado. 2 Pedro 2:24, L. Juan 2:2.2. De acuerdo a los conceptos de los espíritus, eso significa que la fe del hombre en Cristo como Salvador del pecado es innecesaria, Juan 3:16. Y si los hombres nunca creen en Cristo y no lo reciben como su Salvador, entonces en la muerte ellos irán al juicio y los demonios habrán logrado su propósito. 2 Tesalonicenses 1:2.8-10. Para ayudar a entender a los hombres, los espíritus enseñan con fervor que su presencia como muertos implica que no hay juicio y que Cristo no murió por nuestros pecados. De hecho, estos demonios enseñan que todos los hombres son divinos y que, como tales, no precisan ser salvos. Lo único que recomiendan son ajustes menores en el pensamiento humano. De esa forma, los espíritus han engañado a los hombres para rechazar lo que enseña la Biblia sobre Dios, sobre Cristo, su muerte, la condición pecaminosa del hombre, la necesidad de la salvación, el juicio final y el infierno. 12. Porque los espíritus se ponen en contacto con los hombres. Pretenden estar aquí para ayudarnos. La mayoría de los espíritus declara que son seres humanos muertos. Pretenden que han vuelto para convencer a los hombres que no teman su eventual muerte. Como los espíritus dicen ser hombres normales que ya han muerto, declaran que pueden ofrecernos la verdad sobre lo que ha de ocurrir cuando perezcamos. También pretenden que están aquí para iluminarnos espiritualmente. Dicen que el propósito de la vida es el de comprender la verdadera naturaleza divina, o sea, que nosotros mismos somos Dios. Los espíritus enseñan que la causa de los problemas de la humanidad es la ignorancia de su naturaleza divina y no el pecado. Dicen que los hombres necesitan aceptar el hecho de que son parte de Dios si es que alguna vez los problemas humanos han de resolverse. Creencias como la salvación, el pecado, la culpa y el juicio son conceptos ya gastados y, de acuerdo con los espíritus, deben ser descartados. Nos aseguran que no hay infierno. Por ejemplo, el espíritu Emanuel, que poseyó al medium Pater Rodegast, declaró, la muerte es algo absolutamente seguro. 41 Los espíritus también enseñan que todos los hombres se reencarnarán hasta alcanzar la perfección. En resumen, los espíritus están de acuerdo con la naturaleza y el destino del hombre. También hay consenso sobre la importancia de las prácticas ocultas y la necesidad de un amplio contacto con ellas. A la vez, los espíritus coinciden plenamente en que Jesucristo no es el Salvador del mundo, aunque la Biblia enseñe que sí lo es. Lo más interesante es que los espíritus están de acuerdo con la idea de que el demonio y sus huestes son solo invenciones humanas, mientras que la Biblia enseña que son reales. 13. Porque muchos alegan que los guías espirituales son parte del inconsciente. Hay otros que pretenden que sus guías espirituales son una parte del inconsciente creativo. Lo dicen porque se sienten incómodos con la idea de que están siendo poseídos por verdaderos espíritus. Les resulta más fácil creer que los espíritus son simplemente parte de poderes recién encontrados en su propia mente o en el genio humano. Para engañar, a menudo los espíritus utilizan tales rótulos. Es muy interesante que la parapsicología moderna, o sea, el estudio científico de lo oculto, ha aportado mucho apoyo para cambiar los rótulos a la actividad de esos espíritus. Asimismo, los espíritus que desean poseer a los hombres encuentran que les resulta bueno ese cambio de máscaras. Algunos que nunca hubieran permitido ser poseídos por espíritus pueden recibir bien la idea de que realmente están haciendo contacto con su propia pretendida conciencia superior, porque eso suena científico. Una vez que la actividad de los espíritus es enmascarada bajo el disfraz de poderes psíquicos o de la mente inconsciente, sus actividades dejan de ser reconocibles como lo que realmente son, el contacto real con espíritus. Lo que produce temor en este punto es que tanto la comunidad científica como los psíquicos están definiendo otra vez algo sobrenatural y ajeno de modo de hacerlo aparecer como algo natural y humano. 42 En su clásico libro Cartas a un Diablo Novato, el erudito C.S. Lewis retrata agudamente a dos demonios que hablan entre sí, planeando su estrategia. Por el momento, nuestra política es la de escondernos. Por supuesto, esto no ha sido siempre así. Nos enfrentamos con un cruel dilema. Cuando el ser humano deja de creer en nuestra existencia, perdemos todos los resultados placenteros de participación directa y no hacemos ningún papel de brujos. Por otro lado, cuando creen en nosotros, no podemos transformarlos en materialistas y escépticos. Por lo menos, no por ahora. Tengo grandes esperanzas de que, a su debido tiempo, aprendamos cómo transformar en emoción y mito su ciencia,
a tal extremo que lo que para nosotros es realmente una creencia, aunque no usemos la palabra, se meterá en la mente humana, la cual se acercará a la fe en el enemigo. La búsqueda de alguna fuerza vital, el culto al sexo y algunos aspectos del psicoanálisis pueden ser de utilidad. Si alguna vez podemos producir una obra perfecta, el mago materialista, el hombre que no use sino que realmente adore lo que llama vagamente fuerzas a la vez que niega la existencia de espíritus, entonces tendremos a la vista el fin de la guerra. 43. Actualmente, aún la psicología está usando su influencia para promover la actividad de los espíritus en un lenguaje psicológico que no sea amenazador. Por ejemplo, ahora tenemos la terapia del pasado, la terapia de consejería, la psicología transpersonal, la psiquiatría transcultural, la metapsiquiatría y la consejería samática, todo lo cual incluye un enlace con el espiritismo. Es claro, una vez más, que ciertos conceptos de la psicología moderna están llegando a ser una herramienta básica para camuflar lo demoníaco y para expandir su influencia en la sociedad bajo otro nombre. Una prueba de ello es que virtualmente toda manifestación de poder o espíritu oculto ha sido explicarla psicológicamente o parapsicológica, o ha recibido un respaldo humanístico como nuevos poderes de la mente. Y una vez que la psicología define estos espíritus como un potencial oculto de la mente humana, la meta de la terapia será la de liberar exitosamente esos nuevos poderes. 44. Este enfoque está de acuerdo con los propósitos establecidos por muchos de los espíritus mismos, que dicen que su meta es la de dar poder a la gente para que estén en contacto con su propia intuición, yo creativo, su personalidad creativa o potencial divino, de modo que en el futuro cualquiera llegará a ser un canal para algo. 45. En esencia, los espíritus desean que el hombre vea su actividad como nada más que el accionar normal de la mente humana. Lo que desean es la invisibilidad. 14. ¿Cuáles son los conceptos religiosos de los espíritus? En primer lugar, presentamos un breve resumen donde comparamos los conceptos de los espíritus con las enseñanzas de la Biblia. Luego citaremos a los espíritus mismos a partir de la literatura que ellos han dictado a través de sus medium, a fin de documentar sus enseñanzas. Los espíritus enseñan que es una fuerza impersonal, como energía, al modo de la electricidad. Energía, Dios, tiene poder, pero no puede amar. Pero, la Biblia enseña que Dios es un Dios personal, santo y amor, Juan 3:16. Los espíritus enseñan que Jesús es un maestro que ha ascendido o un hombre como nosotros. Los espíritus dicen que Jesús ha muerto y ahora ha evolucionado a un estado superior de existencia como otros lo han hecho. Pero, la Biblia enseña que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios en una persona. Es el Hijo único de Dios, Juan 1:2.1, Filipenses 2:19, Tito 2:13. Los espíritus enseñan que el hombre en su verdadera naturaleza es perfecto y una misma esencia con Dios. Pero, la Biblia enseña que el hombre es un ser creado que ha pecado desobedeciendo a Dios, lo que ha producido su separación de la comunión con Dios, Génesis 1:27, 3:38. El pecado. Los espíritus enseñan que el pecado es solo ignorancia de la propia deidad. Pero, la Biblia enseña que el pecado es desobediencia a la ley de Dios, Juan 3:2.4, 5:17. La salvación. Los espíritus enseñan que la salvación implica reconocer que uno ya es Dios mismo. Cada hombre debe lograrlo por sí mismo, por medio de las prácticas de varias técnicas ocultistas. Pero, la Biblia enseña que la salvación implica recibir el don del perdón de los pecados de parte de Dios. La salvación ha sido provista por la gracia de Dios al hombre y es recibida por éste por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús por nosotros, Efesios 1:2.7, 2:8,9. La muerte. Los espíritus enseñan que en la muerte no hay juicio. Es simplemente una transición al mundo espiritual. Pero, la Biblia enseña que la muerte acarrea juicio y el paso ya sea a un cielo o un infierno eternos, Mateo 25:2.46. Hebreos 9:27. Satanás. Los espíritus enseñan que no hay demonio. Pero, la Biblia enseña que Satanás y sus demonios son reales, Mateo 4:2.110, 8:16, 17:18. A continuación, citaremos las palabras de los mismos espíritus respecto a sus enseñanzas religiosas. Cuando el lector las repase, hágase algunas preguntas. ¿Estas enseñanzas son buenas o malas? ¿Son verdaderas o falsas? ¿Son lo que debemos esperar de parte de demonios engañosos o de espíritus realmente buenos?
Enseñanzas de los Espíritus 46.1. El Espíritu Ranta, el Espíritu que habla a través del medium J.Z. Knight. Las declaraciones atribuidas al Espíritu Ranta aparecen en el libro Voyage to the New World, Valentine, 1987. Las citas están enlistadas por páginas. Sobre Dios, enseña que el Dios cristiano es una deidad retrasada, p. 219. Dios, el principal, es todas las cosas. p. 250. Sobre el hombre, vosotros sois Dios, p. 61, Dios el Padre son ustedes mismos, p. 136, cada uno es lo que se llama un psíquico. p. 139, amaos a vosotros mismos. Vivid cada momento para exaltar lo que sois, p. 149. Sobre el pecado, no hay tal cosa como el mal, p. 60. Durante 2000 años hemos sido llamados criaturas pecadoras. Pero somos iguales a Dios o Cristo, pp. 180.181. Sobre la salvación, no prediquéis en este mundo. El mundo no necesita ser salvo, dejadlo solo, p. 130, al despertar el sentimiento de culpa. No vivamos de acuerdo a sus reglas, sino por los sentimientos. Vosotros sois el Señor de los ejércitos, vosotros sois el príncipe de paz, p. 149. Para ser iluminados debéis poner primero la prioridad de la iluminación, la prioridad del amor a uno mismo, p. 227. Sobre la muerte, Dios nunca te ha juzgado a ti o a cualquier otro, p. 62. No hay infierno ni hay demonio, p. 252. Sobre Satanás y los demonios, diablo. He mirado a lo lejos y a lo hondo en las criaturas. No lo he encontrado en parte alguna, pero lo he encontrado moviéndose en los corazones frenéticos en un fervor de locura para salvar a este mundo de sus pecados. Allí es donde está. ¿Entiendes? p. 252.253. El diablo no es realmente malo. Porque es realmente Dios. ¿Qué otra cosa podría ser? p. 251. 2. El Espíritu Jesús, el Espíritu que trabaja a través de la medium Ellen Schuckman en A Course in Miracles, 1977. Las citas están enlistadas por volumen y página. Sobre Dios, el reconocimiento de Dios es el reconocimiento de uno mismo. No hay separación entre Dios y su creación. 1.2.136. Sobre Jesús, no hay nada sobre mí, Jesús, que no puedas obtener. 1.2.5. Cristo espera que lo aceptes como a ti mismo. 1.2.187. ¿Es Jesús el Cristo? Sí, junto a vosotros. 1.2.83. Sobre el hombre, el nombre de Dios es santo, pero no más santo que el vuestro. Puedes clamar en su nombre, pero es lo mismo que hacerlo en el tuyo propio. 2.334. Tú eres el santo Hijo de Dios mismo. 2.353-354. Sobre el pecado. El pecado no existe. 3.81. El pecado es una gran ilusión. Libérense unos con otros de la creencia del pecado. 1. 375, 377, 378. Sobre la salvación, el divino perdón, entonces, es una ilusión. 3.79. Es una terrible falta de percepción que Dios mismo juzgue su propio Hijo en nombre de la salvación. Es entonces esencial que tal pensamiento sea desechado, puesto que debemos asegurarnos de que ninguna clase de estos recuerdos permanezcan en nuestra mente. Yo no fui castigado porque tú eras malo. 1. 32, 33, 87. Un sentido de separación de Dios es la única falta que realmente necesitas corregir. La salvación no es más que rectitud, tú eres uno con Dios. 1. 11, 53. 2. 125. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y áspera cruz. Ese no es el evangelio que yo he deseado ofrecerte. 1.47. Sobre la muerte, no hay muerte, pero hay una creencia en la muerte. 1.46. La muerte es el sueño central desde el cual toda ilusión se sostiene. 3.2.63. 3. El espíritu Set, el espíritu que habla a través de Jane Roberts y ha escrito a través de su esposo Seth Speaks, Prentice Hall, 1972. Las citas están enlistadas por página. Sobre Dios, Dios es todo lo que es, p. 405.
Sobre Jesús, Jesús, no vendrá a recompensar a los justos y enviar a los malhechores al castigo eterno. P. 389. Sobre el pecado, una fuerte creencia en esto, el concepto de lo bueno y lo malo, es altamente nociva. P. 191. Sobre la salvación. El alma no es algo que tú debas salvar o redimir, y también es algo que no puedes perder. P. 89. Sobre Satanás y los demonios. El demonio es una proyección de tu propia psiquis. P. 7. No hay diablos o demonios. P. 405. 4. El espíritu Lily y otros espíritus canalizaron a través de la medium Ruth Montgomery. Nota: algunas de las siguientes afirmaciones son de Montgomery, sin embargo reflejan las enseñanzas de los espíritus que ella adoptó como su propia creencia. Sobre Dios: Dios es el nombre de lo que es. R.M. Erean After, Fawcett Crest, 1968, p. 74. Sobre el hombre: Dios desea que eso, habilidad psíquica, sea utilizado y desarrollado en su máximo potencial. R.M. A Research for Truth, Bantam, 1968, p. 160. Nosotros somos Dios. R.M. A World Beyond, Fawcett Crest, 1972, p. 12. Sobre la muerte: no hay tal cosa como la muerte. Ibid, p. 66, Dios no castiga a ningún hombre. R.M. Erean After, Fawcett Crest, 1968, p. 174. Sobre Satanás y los demonios: yo no he visto señales de un diablo de este lado del velo. Aquí, velo significa muerte. R.M. A World Beyond, Fawcett Crest, 1972, p. 64, el diablo nunca fue una persona. Ibid, p. 65. 5. Varios espíritus que alegaron haber conocido a Jesús en la tierra escribieron a través del medium Khalil Gibran en Jesús, The Son of Man, New York, Agnoth, 1959. Las citas están en listarlas por páginas. Sobre Dios: Israel debería tener otro Dios. P. 32. Sobre Jesús: Jesús de Nazaret nació y se crió como nosotros. Él era, solamente, un hombre. Jesús era un hombre y no un Dios. Es una lástima que sus seguidores buscaran hacer un Dios de tal sabio. Ibid, pp. 43, 109, 113. Consideremos el contenido de lo que hemos leído. ¿Niegan estos espíritus que hay un demonio aun cuando Jesús enseñó que Satanás es un ser real y personal? Mateo 4 2.110, ¿endosan los espíritus el ocultismo aunque Dios lo prohíbe? Deuteronomio 18 2.9-12, ¿por qué hemos de creer que los espíritus enseñan que Dios es impersonal cuando Él se ha revelado a sí mismo en la Biblia como un ser personal? Porque los espíritus enseñan al hombre a ser egoístas y tal conducta es universalmente condenada. Porque los espíritus niegan que Cristo murió para perdonar los pecados de los hombres, cuando el mismo Cristo enseñó que esa era la razón por la cual vino. Mateo 20:28, porque los espíritus dicen que los hombres son Dios, cuando sabemos que no lo somos. Porque los espíritus niegan la existencia del mal cuando su realidad es obvia para cualquiera. El punto es el siguiente. Las enseñanzas religiosas de los espíritus son exactamente lo que uno podría esperar de los demonios. La ironía es que la teoría que más probablemente sea verdad, la de que Satanás y los demonios realmente existen, es una de las menos consideradas. 15. ¿Qué enseña la Biblia sobre la posesión demoníaca voluntaria? La primera ocasión de ese tipo es registrada en la Biblia en el capítulo 3 del Génesis. Allí, en el jardín del Edén, el diablo usó a la serpiente como canal para engañar a Eva, Génesis 3:15, 2 Corintios 11 2.3, Apocalipsis 12 2.9. De ese modo, el diablo engañó al hombre para que desobedeciera a Dios, con las serias consecuencias que conocemos. Es significativo que haya poderosas razones para creer que la realidad básica de la posesión voluntaria que se sugiere aquí no ha cambiado nunca, ya sea en cuanto a 2.1. Su origen, el diablo o los demonios. 2. El resultado, el engaño espiritual que socava la confianza en Dios. Y 3. Las consecuencias, el juicio divino. Génesis 3 2.1319, Deuteronomio 18, 9-13. Todo ello es condenado en la Biblia como mala práctica a los ojos de Dios.
Es rechazada porque es una forma de espiritismo, que implica contacto con los demonios y la expansión de sus falsas enseñanzas. Además, la Biblia enseña que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:2.1. Las enseñanzas espiritistas pervierten la naturaleza de Dios, mienten sobre Cristo y distorsionan el camino de la salvación. Los que confían en las enseñanzas espiritistas enfrentan el juicio al morir. Sobre la base nada menos que de Jesucristo mismo descubrimos que el infierno es un lugar real. Mateo 25:2.46, Lucas 16:2.1931. Los demonios que aseguran a los hombres que el pecado no es algo real y que el infierno realmente no existe están trayendo la ruina eterna a aquellos que confían en ellos. La Biblia instruye al hombre para que rechace toda forma de espiritismo como algo malo y como un encuentro con espíritus mentirosos. Es una forma de guerra espiritual en la cual las almas de los hombres están en juego. 2 Corintios 4:2.4. Por eso esta práctica y sus maestros son condenados en la Escritura como una rebelión contra Dios y como una burla de sus juicios. Un ejemplo de esto fue el rey Manasés de Judá en el antiguo Israel. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. 2 Crónicas 33:2.6. Del mismo modo en Deuteronomio 18:2.9-12, Dios advierte a su pueblo, no sea hallado entre vosotros quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Estas frases condenan claramente toda práctica espiritista. 16. ¿Hay relación entre la hipnosis, la personalidad múltiple y la posesión? La hipnosis es una alteración de la conciencia que puede abrir la entrada a los espíritus. De hecho, muchos médiums se capacitaron para el contacto con los espíritus por medio de la práctica de la hipnosis. 47. Históricamente la hipnosis ha tenido una larga carrera de asociaciones ocultistas, desde el yoga hasta el mesmerismo. Para nosotros el valor terapéutico de la hipnosis es algo para debatir, no porque no sea de utilidad sino por otras preocupaciones, para las que aún no tenemos respuestas. Y es bien claro que hay un obvio uso de la hipnosis en el ocultismo, de modo que hay que insistir en las precauciones. Por ejemplo, como ya se dijo, muchos médium admiten que su primer contacto con los espíritus sucedió bajo la hipnosis. Otros la han usado como medio de desarrollar poderes psíquicos. La verdad simple es que el estado de hipnosis es especialmente útil para cualquiera que quiera llegar a practicar la posesión voluntaria. 49. La relación entre la personalidad múltiple y la posesión voluntaria presenta un dilema, porque esas condiciones son difíciles de distinguir. Pongamos un ejemplo de la relación que puede existir entre ambas cosas. Una o dos personalidades adicionales, lo que se llama personalidad múltiple, puede ser explicada como consecuencia de la quiebra natural de la mente humana. Sin embargo, docenas de registros de las 99 personalidades citadas en el libro When Rabbit Holes, escrito por las personalidades mismas, están más cerca del espiritismo clásico que de la posesión por seres realmente sobrenaturales como explicación de estos casos en forma adecuada. 50. De hecho, existe una cantidad de investigadores seculares de la multiplicidad de personalidades que admiten que en muchos casos tratan con la posesión espiritual y no con una real multiplicidad de personalidades. 51. Lo que perturba es que estas parecen ser la consecuencia de una simple posesión, pero son tratadas como una nueva área de potencial humano y de exploración científica. La mente de la medicina actual es la de integrar las personalidades múltiples de nuevo en una sola personalidad original. Los médicos tratan de ayudar a los pacientes a aceptar sus diferentes personalidades y permitirles seguir habitando en su cuerpo, quizá bajo la dirección de una personalidad dominante. Si estas son realmente espíritus diferentes, entonces los psicólogos profesionales, que creen estar ayudando a la gente, de hecho la están haciendo a aceptar su autodemonización. Algunos psicólogos inclusive se refieren a las personalidades múltiples como seres diferentes, porque así es como actúan. 52. Un ejemplo bíblico de personalidad múltiple que fue ciertamente demoníaco es el del endemoniado Gadareno, en Lucas 8:2.28-30. 17. ¿Qué otros fenómenos se relacionan con la posesión?
La práctica del espiritismo nos llega hoy en un envoltorio claramente uniformado. A menudo uno necesita mirar más allá de la superficie de una práctica o fenómeno dados para descubrir las raíces o fuentes de poder del espiritismo. Ejemplos de esto pueden ser las experiencias cercanas a la muerte, 53 obras con agua y otras fuerzas ocultas, 54 los objetos voladores no identificados, 55 algunos aspectos de la parapsicología, 56 ciertas formas de misticismo, 57 y muchas formas de sanidad espiritual o prácticas de medicina holística. 58 a menudo tienen una relación con la enfermedad mental. Se descubren muchos pacientes con enfermedades mentales que están así precisamente por estar endemoniados. 59 esto es demostrado por la investigación del psiquiatra y parapsicólogo Hans Bender, que acuñó el término psicosis mediumnística. 60 por el teólogo y psicólogo Kurt Koch. 61 y por el psicólogo clínico y estudioso del swedenborgianismo Wilson Van Dusen, que ha examinado miles de pacientes y ha notado los paralelos entre las experiencias espiritistas y esos fenómenos. 62-18. ¿Qué relación hay con las sectas que han surgido recientemente? Por supuesto que hay una relación entre el origen de los centenares de nuevas sectas y el fenómeno de la posesión. Comenzaron por ella y la razón es lógica. Para poner una ilustración, después que el Japón fue dramáticamente derrotado en la Segunda Guerra Mundial, la fe de la gente en la condición divina del emperador fue sacudida. El vacío espiritual fue llenado por una cantidad de nuevos cultos, muchos de los cuales comenzaron por medio del contacto con los espíritus. 63 Uno de esos ejemplos es el de la secta Odoru Suyo, comenzada por Kitamura Sayo en 1946. Sayo pretendía que una deidad sintoísta tomó posesión de ella para darle revelaciones divinas. 63 En los Estados Unidos se han experimentado situaciones similares. Esto ha ocurrido a causa del impacto de lo secular y otras creencias humanistas, lo que ha producido en millones la pérdida de fe en Dios. Esto también ha producido un vacío espiritual. Y los vacíos siempre se llenan con algo. En este caso, el vacío se llenó con cientos de cultos y sectas que están relacionados o envueltos con la posesión. 64 Algunos educadores han llegado a afirmar que la posesión parece ser una parte esencial en los orígenes de virtualmente todos los senderos espirituales. 65 Pero, ¿por qué ha de ser verdad esto? La razón es simple. La posesión y la religión van de la mano porque el propósito de los espíritus es proveer a los hombres una creencia religiosa que los aísle de la correcta fe en Cristo. La Biblia enseña que el mundo está bajo el dominio del maligno y que Satanás ha oscurecido las mentes de los incrédulos. 2 Corintios 4 2.4, L. Juan 5:19. Un rápido examen de las religiones de nuestro mundo actual que están asociadas con la posesión deberá incluir el islamismo, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo y el animismo. 66 Además, algunas sectas y cultos se han desarrollado en nuestro continente con un resultado de experiencias de posesión. Entre los gurúes están Paramahansa Yogananda, Krishnamurti, Rajneesh, Sri Chinmoy Randas por nombrar unos pocos. 67 Otras nuevas religiones y cultos en América tienen relatos de medium como Bailey, Eckankar, el conocido David Berg de los Niños de Dios, Moon y Joseph Smith, de los Mormones, entre otros. 68 Cuando uno se detiene a pensar en eso, no es sorprendente que todas estas religiones hayan sido influidas por actos de posesión. Es sensato comprender que eso ha ocurrido aun cuando el Dios de la Biblia lo prohíbe. 19. ¿Qué es Eckankar? Eckankar es una secta, controversial y anticristiana creada en 1964 por el ocultista Paul Twitchell. Entre sus enseñanzas se encuentran las ideas de que Dios es el diablo y que Jesús es el hijo del diablo. 69 En realidad es un renuevo del hinduismo. Es, además, una enseñanza extrasensorial ocultista denominada viaje del alma. Abiertamente recalca el resultado beneficioso del contacto espiritual. Así Eckankar declara que esta es la guía de sabiduría espiritual que ha sido revelada por maestros ascendidos o espíritus que viven en otras dimensiones. Eckankar cree que esta es la más antigua religión de la Tierra y que fue iniciada por un habitante anterior del planeta Venus, cuyo nombre era Gakko, el cual vino a la Tierra hace 6 millones de años. 70 Aunque Eckankar reclama ser único, Paul Twitchell, fundador, en realidad aprendió algunas de las enseñanzas de su secta en la escuela hindú. Este conjunto de enseñanzas denominado Surat Sabdi Yoga fue sistematizado en la India por Sawan Singh, muerto en 1948,
en su secta Radha Swami Vyas. Esto fue continuado por Kirpal Singh, muerto en 1974, en su secta Ruhani Satsang, dentro de la cual Twitchell fue iniciado en 1955, y popularizado en Norteamérica por el Dr. Julian Johnson en su libro The Path of the Masters, 1939. 71 Después de la inesperada muerte de Paul Twitchell en 1971, Tarun Gross se convirtió en el líder o maestro viviente de Ekankar. En 1981 Gross designó a Harold Klemp como maestro viviente EK, pero pocos años después el propio Gross fue excomulgado de la secta. Esto llevó a una extensa y desconcertante batalla legal entre él y la organización. Hoy Klemp permanece como líder espiritual de la organización. Desde poco tiempo después de su inicio, Ekankar ha estado envuelto en controversias y acusaciones de que su religión está basada en la ficción y el engaño. 72-20. ¿Qué problemas serios tiene que enfrentar un estudiante de Ekankar? El estudiante de Ekankar está ubicado en una posición perdedora. En primer lugar, porque por lo menos 2 estudios que se hicieron han demostrado, sin duda alguna, que Twitchell plagió las creencias básicas de Ekankar de los escritos de Julian Johnson. 73 En segundo lugar, puede ser fácilmente señalado que Ekankar es un acertijo con enormes contradicciones internas en teología y en conocimientos básicos. En resumen, que es imposible para un discípulo en Ekankar conocer cuáles son las verdaderas doctrinas en las que se espera que él ha de creer. 74 En tercer lugar, en muchos asuntos Ekankar se expresa ambiguamente, negando públicamente lo que afirma en privado. Por ejemplo, Ekankar declara públicamente que todas las religiones son buenas, pero privadamente enseña a sus chelas, estudiantes, que el cristianismo es inferior y satánico. 75 En cuarto lugar, puede ser claramente probado que Ekankar se ha comprometido en un prolongado encubrimiento de su propia historia. 76 En quinto lugar, Ekankar cree en un Dios que abarca todo lo perverso y es imperfecto. 77 En sexto lugar, investigadores de Ekankar han citado otros asuntos que son parte de la tragedia de Ekankar. Tales cargos incluyen malversación, autoritarismo espiritual, hostigamiento, prácticas de magia negra, hacer decisiones morales cuestionables y sugerir que los mitos y las fantasías son hechos históricos, lo cual hace imposible que Ekankar sea considerada una religión legítima o válida. 78 Se añaden a esto las peligrosas prácticas ocultistas, medium, espiritismo, magia negra, viajes astrales, etc. 79, las cuales arriesgan el bienestar, espiritual y de otra índole, del chela, o discípulo de Ekankar, el cual debe desoír los dictados de su propia conciencia si elige quedarse en Ekankar. En resumen, Ekankar es una religión de orígenes altamente cuestionables, que implica engaño, contradicciones y prácticas peligrosas. 21. ¿Cuál es la fuente de poder detrás de las posesiones? Quienes realizan estas prácticas admiten que no tienen poder o capacidades fuera de las que les dan sus guías espirituales. Esta admisión es coherente con la enseñanza bíblica al respecto, Hechos 16:2.1619. Como es claro a estas alturas, la fuente de poder en la posesión son los seres espirituales que en la Biblia se denominan espíritus impuros o demonios, que tienen a Satanás como su conductor. A pesar de sus pretensiones de que solo quieren ayudar a la humanidad, estos espíritus continuamente revelan su verdadera naturaleza demoníaca por medio de lo que dicen. Existen muchos en el mundo que no están de acuerdo. Un ejemplo es el abogado y psicólogo John Climo, quien dice que esos espíritus son demonios y seres malignos que hacen daños concretos al bienestar de la humanidad. Climo propone que un avivamiento de lo oculto es bueno y es algo que la humanidad necesita. Debe ser logrado con mayor presidencia de la dirección que las iglesias o la religión organizada han ofrecido en el pasado. 80 Climo escribe, en la medida en que las iglesias catalogan y prohíben la posesión como adoración de los demonios y un vínculo con espíritus contrarios estarán abdicando de lo que debe ser su papel, ayudar a reconectarnos con nuestro camino en la común fuente o subyacente realidad. 81 En otras palabras, volver a la verdad de las verdades, de que somos Dios. 82 Pero, ¿qué sucede si los espíritus de Climo realmente son demonios? ¿No estarán perjudicando a la humanidad? ¿Qué si es una mentira que los hombres son Dios? ¿Qué si una persona cree esto sin saber que Dios dice que tal creencia puede resultar en su condenación eterna? ¿Qué si la evidencia de la lógica, la historia y la Biblia en su conjunto se dirigen hacia esa conclusión?
¿Qué si los que dicen que esos espíritus son de ayuda para los hombres lo hacen simplemente porque es lo que ellos creen que es cierto, o porque no se atreven a enfrentar los hechos? ¿Qué si aquellos que creen que estos espíritus son parte de una mente superior están equivocados? A veces es fácil desafiar a la gente a descartar hechos por una preferencia personal. El famoso escritor Colin Wilson sugiere la posibilidad de una esfera de malos espíritus y cuestiona las dudas de muchos para aceptar los espíritus como lo que realmente son espíritus reales. ¿Por qué tratamos tan fuertemente de encontrar una idea que gobierne nuestras fuerzas vitales? Es como si un médico tratara de encontrar una teoría sobre la enfermedad que no recurra al concepto de gérmenes. ¿Por qué tenemos cierta falta de voluntad para mantener esta hipótesis de entidades espirituales? Es porque no hay voluntad para introducir un factor de temor desconocido en nuestro cuadro del universo. 83. La teoría de los demonios a menudo es rechazada porque mucha gente se niega a creer en la realidad de un mal personal y espiritual dirigido hacia ellos. Sin embargo, eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Además de advertimos que debemos estar alertas. 2 Corintios 4 2.4, L. Pedro 5 2.8. Lo que ha condenado a los espíritus y ha revelado su verdadera identidad es su coherente enseñanza a través de toda la historia humana. Son amorales y se oponen al bienestar del hombre. Como son mentirosos, se oponen vigorosamente al Dios de la Biblia. 22. ¿Qué evidencia adicional puede llevar a una persona racional a creer que los demonios realmente existen? Hay mucha evidencia de la existencia de los seres malignos que la Biblia llama demonios. Podemos sugerir el razonamiento siguiente para deducir la posibilidad de un verdadero demonio y la realidad del mal espiritual. 1. El consenso de la historia y la religión. 2. El testimonio de los ocultistas activos. 3. El fenómeno de la posesión de espíritus. 4. La autoridad de la Biblia y el testimonio de Jesucristo. Y 5. El curioso prejuicio contra el cristianismo histórico bíblico que ha sido planteado en toda la literatura inspirada en el espiritualismo. 1. El consenso de la historia y la religión es algo impresionante. La creencia en un mundo de malos espíritus ha acompañado al hombre a lo largo de la historia. Ha sido una verdad aceptada por la mayor parte de la gente en muchas culturas y épocas, tanto antiguas como modernas. Asirios, babilonios, celtas, egipcios, griegos, hebreos, indios, africanos, musulmanes, romanos, tibetanos, persas, chinos, budistas, hindúes, cristianos, japoneses, esclavos, etc. 84. A la luz de un testimonio tan vasto que surge de la historia, la cultura y la religión, ¿puede alguien mantenerse escéptico sobre un demonio real y la realidad del mal espiritual en el mundo? 2. El testimonio de los ocultistas, sean estos brujos, psíquicos, médiunos satánicos, indica que tienen plena conciencia de la realidad del mal espiritual, sea como fuere que lo definan. Muchos de ellos creen en malos espíritus literalmente y han tenido encuentros personales con ellos. Estos dejan poca duda en cuanto a su maligna naturaleza. 85.3. Otra línea de evidencia abarca la experiencia de posesión demoníaca, que aparece en casi todas las culturas y religiones, antiguas y modernas. 86. La ex bruja Doreen Irvine declara: la posesión demoníaca es real, muy real, y está aumentando en forma alarmante en este tiempo. 87. Naturalmente, el mismo hecho de que un espíritu invada y controle a una persona implica demandas, hostilidad y maldad. Y quien es poseído en realidad es el ocultista mismo. En su texto People of Belial, el psiquiatra M. Scott Peck, autor del bestseller de Roadless Traveler, El camino menos viajado, observa: parece claro a partir de la literatura sobre la posesión que una mayoría de los casos ha incluido una participación de lo oculto, con una frecuencia mucho mayor de lo que puede imaginar la población en general. 88. Ver pregunta 5. 4. Una cuarta razón que sugiere la realidad de un demonio real es la Biblia. Como esta es la palabra de Dios, lo que dice sobre la existencia de un demonio personal obviamente es cierto. Por lo tanto, a la luz de la abundancia de datos que apoyan su declaración de ser de inspiración divina, podemos partir de la base de que sus informaciones sobre Satanás son confiables. Si uno cree en la verdad de la Biblia, entonces es imposible dudar de la realidad de Satanás y los demonios. Y nadie aparte de Dios puede hablar con más autoridad. Ningún otro en la historia pretendió ser Dios. Juan 5:18, 10, 30, 14, 9,
demostrando la verdad de su declaración levantándose directamente de entre los muertos. Mateo 22.18,19, Lucas 1.14, además de Juan 22.24-28, Hechos 1.2.3. 88.5. Finalmente, las enseñanzas de los espíritus se oponen universalmente a la Biblia. La explicación más lógica para esta unidad de intenciones es que son los mismos espíritus que la Biblia señala como demonios. Además, algunas de las mentes más brillantes de nuestra época moderna han aceptado la realidad de los demonios. El destacado apologista cristiano, C.S. Lewis, dijo en cuanto a su existencia: me parece que eso explica muchos hechos. Está de acuerdo con el sentido claro de las Escrituras, la tradición del cristianismo y las creencias de muchos hombres en muchas épocas. Y no está en conflicto con nada que las ciencias hayan demostrado como verdadero. 88. El abogado y teólogo Dr. John Warwick Montgomery afirma: el problema que se presenta para determinar si la posesión demoníaca es algo que sucede y si la brujería funciona es absurdamente sencillo. La documentación es abrumadora. 89. También declara: hay una cantidad abrumadora de datos extrabíblicos y confirmación empírica de las pretensiones bíblicas relativas a la existencia de un diablo y de demonios personales. 90. Dicho brevemente, cuando se considera no solo la autoridad divina de la Biblia y el testimonio de Cristo que, como Dios, es también una autoridad infalible, sino también el consenso de la historia y la religión, el testimonio de los ocultistas activos, el fenómeno de la posesión y la hostilidad a la revelación bíblica que se encuentra en la literatura espiritualista, uno se siente llevado fuertemente a mantener simplemente que los demonios sí existen. Al final, o se confía en los espíritus o se ignoran los hechos, o uno confía en los hechos e ignora a los espíritus. 23. ¿Tienen los demonios un plan para la vida de los hombres? La principal meta de un demonio es el engaño espiritual camuflado e invisible. Son maestros en cuanto a asumir la personalidad de los que han muerto. La Biblia nos dice que los demonios son seres personales de otra dimensión que buscan enmascararse para propósitos ocultos. Los disfraces abarcan desde la promoción de sí mismos apareciendo solo como un mito, hasta hacerlo como si fueran la realidad final, o sea, Dios mismo. Y, ciertamente, la mayoría de la gente de nuestra cultura cree que Satanás no existe, o por el contrario, cree que esos poderes psíquicos, contactos con los espíritus y posesión son realmente prácticas divinas y representan contactos con Dios. En el mundo actual la mayoría de las gentes reconocen la existencia del mal, pero pocos admiten la existencia del diablo que es responsable de gran parte de ese mal. El demonio puede hacernos pensar en sus propios intereses, de modo que no nos preocupemos con la situación de nuestra alma. El resultado final es que aquí tenemos la mayor amenaza que un hombre puede enfrentar, Mateo 16:26, Lucas 12:20. En breve, vemos que en el mundo de hoy podemos creer en miles de pequeños malignos, pero pocos admiten la existencia del diablo que es responsable de gran parte de ese mal. Un peligro mayor es cuando no reconocemos una amenaza que supera a todas las demás. La Biblia nos advierte sobre las técnicas diabólicas y nos lleva por el camino que nos retrotrae al primer día. 2 Corintios 2:11, 11:2.3, Efesios 6:11. La Biblia nos informa que el diablo mintió al hombre en el Edén de dos maneras. Primero, dijo al hombre: seréis como dioses. Segundo, le prometió: no moriréis. ¿No es interesante que los espíritus no se hayan desviado de las primeras mentiras de su amo? Si los seres que se posesionan de las personas no son demonios, entonces la coherencia y la persistencia de estos temas a través de la historia de las revelaciones espiritualistas son verdaderamente sorprendente. Y no solo es sorprendente, sino que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué los espíritus poseedores que siempre han sido hostiles a la Biblia aún usan las mismas mentiras que, según la Biblia, usó Satanás en el Edén? ¿Qué se puede decir al incrédulo que no acepta que la Biblia tiene autoridad para su vida y que considera que la historia de Adán, Eva y Satanás en el Edén es solo otro mito? Consideremos lo siguiente: 1. Porque los espíritus poseedores, que generalmente se consideran como seres buenos, moldean sus enseñanzas sobre lo que muchos hombres modernos creen que es un mito falso. 2. Porque los buenos espíritus querrían identificarse de alguna manera con el ser espiritual más terrible y despreciable de la Biblia. 3. Podría haber una razón en el hecho de que estos espíritus no han cambiado su mensaje porque ese mensaje ha sido realmente el suyo propio y porque lo que la Biblia dice es verdad. 4.
Además, a la persona que no cree en la Biblia, preguntémosle, ¿cómo puede la Biblia describir también lo que estos espíritus dicen? 5. Finalmente, porque muchos exocultistas que han estado profundamente envueltos con los espíritus han dicho que la única forma de escapar de esos espíritus es por medio del Cristo de la Biblia. 24. ¿Qué evidencia puede llevar a una persona racional a la conclusión de que las acciones de los espíritus poseedores sugieren que son malos por naturaleza? Toda la historia de la influencia de estos seres sobre la humanidad sugiere que su naturaleza es mala. Eso se puede documentar por medio de la historia, la religión, la psicología y especialmente por las experiencias de quienes han sido poseídos, como veremos en las dos preguntas siguientes. Como la posesión significa contacto con los demonios, es una mala práctica en sí misma, así como algo que lleva a otros males incontables. Entre ellos están la inmoralidad, el crimen, el fraude, así como la destrucción física, suicidios y espiritual. Vimos antes que los espíritus cuyas enseñanzas rechazan a Dios y mienten sobre Cristo no pueden ser considerados buenos. El profesor Edmund Gross menciona varios casos de asesinato cometidos por consejo de los espíritus. En uno de ellos, una jovencita de 15 años mató a su padre. En otro, un hombre de 77 años fue literalmente forzado a matar a su esposa en defensa propia porque ella creía que los espíritus le daban mensajes sobre su infidelidad. 91 Hay muchos casos así. Uno de ellos habla de un asesino en serie cuyo mandato religioso era viajar por el campo asesinando gente porque, según su guía espiritual, merecían morir. Inclusive, los espíritus siempre proveían una forma para que él pudiera disponer del cadáver de modo de no ser descubierto. Históricamente los espíritus han causado el asesinato de miles de niños en sacrificios humanos, incluyendo probablemente los recientes asesinatos infantiles en Atlanta. 92 Han ayudado a comenzar revoluciones, incluyendo la Revolución Mexicana de 1910-93 y sus enseñanzas han socavado la fuerza moral de innumerables personas. Lo han hecho dirigiendo a gente para cometer actos perversos que de otro modo no hubieran realizado. Jesús mismo dijo que el diablo es mentiroso y asesino desde el principio. Juan 8:44. Quienes son juguetes en sus manos pueden esperar grandes promesas y entusiasmo al principio, pero solo recibirán engaño y destrucción a largo plazo. En un nivel más práctico, si las revelaciones que llegan por medio de una posesión sugiriendo que la muerte no existe fueran aceptadas ampliamente, entonces la gente estaría más expuesta a la muerte misma. Además, hay revelaciones espiritistas sobre miles de experiencias cercanas a la muerte, las que exaltan las glorias de ella y de la vida posterior. Se trata de gente que ha sufrido un ataque cardíaco o ha estado en un accidente casi fatal y ha tenido una experiencia extracorporal, donde se han encontrado a un ser luminoso, algún que otro muerto, y ha experimentado sentimientos de gran paz y amor. Casi todos ellos dicen que lamentan haber sido traídos de vuelta y dirigen sus pensamientos a la muerte con gran expectativa. La combinación de esas revelaciones sobre la muerte y las experiencias cercanas puede llevar a un aumento del suicidio o la eutanasia. Consideremos un episodio. La ciudad de San Francisco es conocida tanto por su aspecto romántico como por su corrupción. Allí un hombre y una mujer se besaron el uno al otro, una y otra vez. Luego se pusieron de espaldas a la bahía y, tomándose de la mano, se echaron del puente Golden Gate para morir. El hombre dejó una nota en su automóvil diciendo que habían sido llamados a entrar al otro mundo. La nota terminaba: los amo a todos, quisiera poder quedarme, pero debo apurarme. El suspenso me está matando. 94 Realmente, el suspenso lo mató. La posesión trae la enseñanza de que esta vida no es el fin, la aniquilación, y que no hay juicio. Si esta vida es simplemente demasiado difícil o desagradable, ¿por qué no terminar con ella? ¿Por qué no entrar a un mundo que se nos ha prometido como algo más glorioso? La muerte, después de todo, se dice que es un amigo. De hecho, los espíritus a menudo alientan esto. Hemos leído sobre innumerables casos donde los espíritus amorosos han inducido deliberadamente una dependencia emocional con sus consejos y, entonces, en un momento de debilidad, han alentado a aquel con quien hacen el contacto y les incita a cometer suicidio. 95 Y esto ha ocurrido durante décadas, probablemente durante siglos. En el libro The Menace of Spiritualism, de 1920, se hace la lista de un caso trágico tras otro. En el prólogo el sacerdote jesuita Bernardo Vaughan declara:
Esta misma mañana me contaron de una muchacha que durante una sesión oyó a su novio fallecido que le decía que no podía vivir del otro lado sin ella y entonces la muchacha se ahogó para unirse a él, aunque no creo que esté en el cielo. 96-25. Aquellos que practican la posesión, ¿sospecharon alguna vez que los espíritus no son lo que pretenden ser? Al parecer, muchos de ellos tienen períodos de genuinas dudas sobre la naturaleza de esos seres. Una afirmación más objetiva podría indicar que simplemente son manipulados para realizar actividades ocultistas por entidades extraterrestres de dudoso carácter y de intenciones altamente cuestionables. Con demasiada frecuencia, la fe de los espiritistas está basada totalmente sobre una confianza ingenua en una sensación romántica de emociones y en la búsqueda de experiencias. Sin embargo, los que practican la posesión sí tienen dudas. Estas son manejadas cuidadosamente por las mismas entidades espirituales. Por ejemplo, uno de los espíritus guías de Elizabeth Kubler-Ross, llamado Salem, demostró que no era un demonio a un sacerdote escéptico, permitiéndole que le salpicara con agua bendita mientras estaba en forma materializada. Se suponía que tenía que desaparecer, pero eso no sucedió, con lo cual probó que no era un demonio. 97. Mahoma no estaba seguro si estaba poseído por un jinn, un demonio del Islam, al recibir las revelaciones del Corán, aunque luego se convenció de lo contrario. 98. Cuando comenzaron las revelaciones antibíblicas en las sesiones de trance inconsciente del célebre medium norteamericano Edgar Cayce, él se preguntó abiertamente, ¿el demonio puede haber estado tentándome a hacer esa tarea, actuando a través de mí cuando estaba tan engreído como para pensar que Dios me había dado un poder especial? Después de su primera conferencia antibíblica sobre la reencarnación, replicó, si alguna vez el demonio me va a hacer una trampa, debe ser esta. 99. J.Z. Knight, quien actúa como medium de Ranta, pasó por un período en que sintió que era un demonio, pero eventualmente se persuadió de que podía confiar en él. 100 otro ejemplo es el de Uri Geller, famoso por su actividad de doblar cucharitas y cuchillos con su poder psíquico. Tanto Geller como su maestro, el parapsicólogo Andrija Puarich, que es médico, tuvieron el incómodo sentimiento de que habría algo cómico o equivocado en aquellos contactos espirituales. Sospecharon que estaban siendo objeto de un juego y se preguntaron si esos seres mismos no eran espíritus inestables. 101. Hay muchos otros casos cuando los medium han estado incómodos o dubitativos sobre la exacta naturaleza de sus encuentros. 26. Hay casos en que la posesión ha sido algo destructivo. Como introducción, consideremos el caso de Bill Slater, jefe de teatro de la BBC. Una tarde, después de asistir a una sesión espontánea con una mesa ouija, fue a su casa. En horas de la madrugada, dice, me encontraba en estado somnoliento, sabiendo que había algún tipo de presencia presionando sobre mi pecho. Yo sabía con seguridad que estaba haciendo todo el esfuerzo posible para apoderarse de mi mente y mi cuerpo. Necesité de mucha fuerza de voluntad para concentrar todas mis capacidades para expulsar aquella cosa y, durante lo que me pareció que eran 20 minutos, este ente espiritual mantuvo su desagradable presencia sobre mí. No necesito decir que, aunque antes de ir a la cama me había sentido perfectamente bien y cómodo con un buen amigo, en un piso que conocía bien, estaba absolutamente aterrorizado, con un miedo que no he vuelto a sentir. Finalmente pude llamar a mi amigo por su nombre, se despertó, encendió la luz y se quedó asombrado de encontrarme a esas horas convertido en un idiota tartamudo. Nunca más he tenido una experiencia de tipo psíquico. 102. Fuera de esos contactos ocasionales con lo demoníaco, hay muchos casos donde la actividad ocultista ha tenido como consecuencia directa la destrucción de la vida humana. No se trata de que haya habido algunos pocos casos, sino de que hay miles de ellos dispersos en la historia de la religión, el ocultismo, el espiritismo y la parapsicología, que incluyen enfermedad mental, suicidio, incapacidad física, ceguera y muerte. 103. Algunas personas que nunca habrían pensado en jugar a la ruleta rusa con un arma o en tomar alguna droga peligrosa, deben haber tenido una buena razón para una decisión así. Las posibilidades de desastre son demasiado altas. Pero las de dañarse con prácticas ocultistas son iguales o mayores. 104. Lo que es sorprendente es que la evidencia al respecto está al alcance de cualquiera y sin embargo es pasada por alto. En la Biblia, los demonios son presentados como capaces de infligir daños físicos y psicológicos en sus víctimas. Muchos de ellos son un paralelo de los casos actuales de posesión.
Si bien debe subrayarse que la mayor parte de las enfermedades no son demoníacas, el juego de síntomas sugiere la posibilidad de un virtual monopolio sobre las acciones de la mente y el cuerpo humanos. Enfermedad de la piel, Job 2.7, actos destructivos e irracionales, Mateo 8.28, Lucas 8.27, sordera e incapacidad de hablar, Marcos 9.25, Lucas 11.14, caídas en estados casi epilépticos, Mateo 17.15, Marcos 9.17, Lucas 9.39, ceguera, Mateo 12.22, grave deformación física, Lucas 13.2.1117, y otros síntomas. Los demonios pueden dar a una persona una fuerza sobrenatural, Lucas 8.29, o intentar asesinarla, Mateo 17.2.15,18. No es de sorprender que haya numerosos relatos de médium y ocultistas o de quienes los frecuentan que sufren físicamente de distintos modos a causa de su práctica, mala salud, alcoholismo, ataques de espíritus, muertes prematuras, etc. Pocos saben que el célebre médium Arthur Ford se convirtió en adicto a la morfina y alcohólico, lo que hizo que sufriera grandemente casi toda su vida. 105 El obispo Pique murió trágicamente por estar envuelto en el espiritismo. 106 La medium Jane Roberts murió a la temprana edad de 55 años. Otros se hicieron adictos a las drogas. 107 El medium Edgar Cayce, un hombre gigante de 1,90 m, murió desdichadamente con solo 30 kilos de peso, aparentemente consumido por haber presentado un exceso de conferencias psíquicas. La biografía de Cayce, escrita por Joseph Millard, revela la magnitud del sufrimiento que le fue causado por su actividad ocultista. Desde ataques psíquicos hasta fuegos misteriosos, la pérdida periódica de su voz, cambios erráticos de personalidad y tormentos emocionales, continua mala suerte y decaimiento personal, y culpa inducida por las conferencias psíquicas que estropearon otras vidas. 108 Muchos medium parecen sucumbir a varios vicios desde la inmoralidad sexual 109 hasta la ceguera de la conciencia, 110 el alcoholismo, la drogadicción, 111 el crimen y cosas peores. 112 M. Lamarck N. pasó 13 años entre medium profesionales como célebre, aunque falso, medium. En su confesión pública, Desi Chick Mafia observa, todos los medium que he conocido o de los que he sabido han tenido un final trágico. Las hermanas Fox cayeron en el alcoholismo. William Flade, famoso por sus tretas en la escritura, murió insano en un sanatorio de Michigan. Margery, la medium, está en cama como ebria perdida. El célebre Arthur Ford peleó con la botella hasta el final y perdió. Donde quiera que miro ha sido lo mismo, medium al final de una vida trágica, muriendo una muerte trágica. Yo estaba enfermo y cansado de todo el asunto, el fraude, la droga, la bebida, todo. 113 El espiritista y gurú Richie Moy, consejero espiritual en las Naciones Unidas, observa, muchos que practican la magia negra y la gente que se relaciona con los espíritus han sido muertos. Lo sé porque he estado cerca de algunos de esos casos. 114 El Dr. Kurt Koch observa que después de 45 años de aconsejar a los oprimidos por el ocultismo, según su propia experiencia, ha encontrado que numerosos casos de suicidios, accidentes fatales, derrames cerebrales y locura pueden observarse entre los practicantes del ocultismo. Y cualquiera que haya tenido que observar durante 45 años los efectos del espiritismo no puede más que advertir a la gente con todas sus fuerzas sobre ello. 115 Además, durante muchos años, el mismo acto de posesión parece tener un efecto destructivo sobre el cuerpo humano. A falta de una palabra mejor, digamos que es como un vampirismo psíquico que lentamente devora la constitución física de una persona. 116 Una y otra vez, en las vidas de los psíquicos, medium y espiritistas, hemos observado el poder de los espíritus al sujetar a sus cautivos a su voluntad. 2 Timoteo 2:24-26. Cuando uno intenta suprimir estos medium, por ejemplo, con frecuencia el resultado son síntomas de enfermedad u otros problemas serios, que obligan a retornar a la práctica. 117 Es doblemente trágico que para esas personas aquello comenzara tan bien, tan prometedor. Consideremos el caso de Carl como última ilustración. Carl era un calificado psicólogo con un título en física y un interés personal en la religión, especialmente el cristianismo y la parapsicología. De hecho, llegó a ser un parapsicólogo renombrado. Sus capacidades psíquicas asombraron no solo a él mismo sino a quienes lo conocieron.
Se maravilló mucho del libro Doors of Perception, Puertas de Percepción, de Aldous Huxley, lo que éste había conseguido por medio de drogas. Él creía que lo podía alcanzar por medios psíquicos y aún más. Aunque fascinado por el cristianismo, Carl se convenció de que las iglesias modernas iban corrompiendo las enseñanzas originales de Cristo. Por eso buscó el verdadero cristianismo por medios ocultos. Consumido por su deseo de encontrar el cristianismo original, se envolvió personalmente en investigaciones sobre la reencarnación y los viajes astrales. Como sus estudios y envolvimiento en lo psíquico continuaron, exploró esfera tras esfera. Era brillante y entusiasta y ciertamente cuidadoso. Gran parte de aquello de lo que estaba seguro era en base a amplios descubrimientos personales. A su criterio, tenía todos los motivos correctos, así como talento, capacidades y oportunidades para complementarlos. Eventualmente una universidad norteamericana le ofreció una cátedra y le permitió tanto que enseñara como que continuara sus experimentos, con lo cual tuvo muchas experiencias psíquicas y místicas. Sin embargo, gradualmente admitió para sí mismo que alguna profunda alteración estaba sucediendo en su personalidad. 118 había tenido antes algunas serias dudas sobre la naturaleza fundamental del camino espiritual, pero las eliminó porque sus implicaciones eran muy incómodas. Cualquier duda en cuanto a qué tipo de espíritu lo estaba guiando podía significar una revisión total de su trabajo, inclusive podía significar su renuncia a la cátedra y a sus investigaciones parapsicológicas. 119 Abandonar estas era muy costoso, pero después de años de doloroso esfuerzo, motivos bien intencionados y gran entusiasmo, Carl fue consumido por fuerzas tan malas que terminó como un vegetal incoherente, que necesitó exorcismo y 11 meses de hospitalización. Su eventual renuncia a todos los estudios e investigaciones en parapsicología fue deplorada por sus colegas que nunca supieron de la verdadera razón para su extraña desaparición de la comunidad. Finalmente tuvo que llegar a esta conclusión: solemnemente y por mi propia y libre voluntad, quiero reconocer que consciente y libremente entré bajo la posesión de un mal espíritu. Y aunque ese espíritu vino a mí bajo el disfraz de traerme salvación, perfeccionamiento, ayuda para dar a otros, siempre supe que era malo. 120-27. ¿Qué evidencia lógica puede llevar a quienes practican la posesión a tener conciencia de su propio peligro y qué pueden hacer para escapar de las consecuencias que pueden caer sobre ellos? Creemos haber presentado suficiente evidencia para mostrar que esos espíritus son demonios y que, como tales, ponen en peligro la vida de quien permite la posesión. Ciertamente está en peligro su vida espiritual. Quienes se han visto envueltos en esa práctica necesitan reconocer su peligro, así como su responsabilidad para con otros a quienes pueden creer que están ayudando. La Biblia nos ordena y advierte que probemos los espíritus. 1 Juan 4:2.1. Si las enseñanzas de los estos no concuerdan con la palabra de Dios, entonces no tiene importancia lo que uno piense o sienta, pues de ninguna manera pueden ser de Dios. Si así lo pretenden, están mintiendo. Hay solo un camino seguro para quien está en tales prácticas: arrepentirse de su pecado y poner la fe en Cristo. 28. ¿Alguno de ellos ha dejado sus caminos para volverse a Dios? Victor Ernest, autor de Italke the with Spirits, Hable con Espíritus. Ben Alexander, autor de Out from Darkness, Fuera de la Oscuridad, y Raphael Gasson, autor de The Challenging Counterfeit, El Reto de lo Falso. Son tres ejemplos públicos de individuos que han llegado a reconocer que los espíritus que ellos consideraban sus espíritus amigos, pero que de hecho eran malos espíritus dedicados a su destrucción. Los tres escribieron libros sobre sus experiencias. Fueron librados de esos poderes no sin lucha por el único método posible: una completa renuncia a sus prácticas delante de Dios y una entrega a Cristo como Señor y Salvador personal. 121 Dios enseña que esas prácticas destruirán a cualquiera a largo plazo. Al principio pueden parecer de ayuda, pero las apariencias engañan. Hay muchas cosas en la vida que empezaron bien y terminaron trágicamente. Probemos los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:2.1. Lee de nuevo este libro. Examina nuestros argumentos. Si hay alguna posibilidad de que estemos en la verdad, entonces como deuda para ti mismo, para tu familia y tus hijos, amigos y relaciones debes estar seguro de que los espíritus lo están engañando. Sugerimos la siguiente oración para aquellos que han estado envueltos en tales prácticas: Amado Dios, estos espíritus no son enviados por ti y te pido que me protejas de ellos.
Confieso mi pecado de haber buscado lo que tú prohibiste y renuncio a estos espíritus y a toda relación con ellos. Pido a Jesucristo que entre en mi vida y sea mi Señor y Salvador. Comprendo que esta es una decisión que tú tomas muy seriamente. Creo que Jesús murió por mi pecado en la cruz y lo recibo en mi vida ahora mismo. Mi entrega es para seguir a Cristo y dejar a los espíritus. Pido su ayuda para hacerlo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, hay varias cosas que necesita hacer para crecer en la vida cristiana. Comience a leer la Biblia y busque una buena iglesia en la que se honre a Cristo. Diga a alguien que lo ha aceptado para que ore por usted y lo aliente en su nueva vida con Cristo. Lamentablemente, en algunos casos los cristianos quizá no entiendan su experiencia. Persevere hasta encontrar un amigo cristiano que pueda orar con usted y ayudarlo a crecer espiritualmente. Y recuerde que Jesús mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28 2.18-20. Conclusión para cualquiera que esté innecesariamente preocupado por la influencia de lo demoníaco en su vida, le alentamos a recordar que, aunque existe una guerra espiritual, el diablo y sus demonios están sujetos a la autoridad de Dios y no son un peligro al cristiano promedio que trata de hacer la voluntad de Dios. Ver Efesios 6 2.11-13, Santiago 4 2.7, L. Juan 4 2.4. Para el no cristiano y aún para el cristiano que está envuelto de alguna manera en el ocultismo, debe haber una interrupción inmediata de toda esa actividad y una entrega de la propia vida a Cristo como Señor.